Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versos 14 y 15. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado de comer con vosotros esta Pascua. Y eso es algo que yo entendía que es una invitación permanente del Señor Jesucristo. Él desea que nosotros participemos de la Pascua, recordando su muerte y anunciando su muerte hasta que Él venga. Pero aquí en el Evangelio de Lucas termina ese versículo 15 diciendo: antes que padezca. Y eso es algo que vamos a analizar muy brevemente en esta mañana para poder participar de la cena del Señor. Yo quiero decirte, Jesús es el poder del testimonio. Cada vez que tú te acercas a celebrar la Santa Cena, tú estás teniendo en tus manos el poder del testimonio de lo que Jesús es y representa. Quiero que me acompañes a Isaías 52, versículo 13. Dice aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Pero fíjate lo que viene a continuación. 52, versículo 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. No sin antes ser sujetado a padecimiento. Muchas veces tú y yo queremos que las cosas se cumplan. Cuando Jesús o cuando el Padre, a través del Espíritu Santo, trae a nosotros una palabra profética, lo que estamos esperando es que venga a cumplimiento inmediato. Y que cuando Él te da algo, lo que tú y yo estamos esperando es que, como Él lo dijo, se cumpla de manera inmediata. Y déjame decirte que el mayor ejemplo de que esto no es así es Jesús. Dice la palabra que Él iba a ser prosperado, iba a ser engrandecido, iba a ser exaltado e iba a ser puesto muy en alto, no sin antes ser sujetado a padecimiento. Así que tú y yo no podemos obviar el proceso. Tú y yo debemos atravesar los procesos y no desfallecer. Ejemplo tenemos en Jesús. Cuando tú y yo tenemos una palabra, tenemos que caminar en ella, vengan las cosas como vengan, porque el ejemplo lo puso Jesús. Él fue sujeto a padecimiento antes de ser exaltado hasta lo sumo y antes de que le fuese dado ese nombre que es sobre todo nombre. Así que Él fue ascendido, fue sentado a la diestra del Padre, le fue dado ese nombre que es sobre todo nombre y fue hecho merecedor de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza y de todo poder. Pero en Isaías 53, versículos 10 al 12, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo te decía que Jesús era el poder del testimonio. Si tú te regresas a Isaías 53, versículo 1, empieza este pasaje diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y simplemente hoy te voy a contrastar parte de lo que cada versículo dice y cómo vino a cumplimiento en la vida de Jesús, para que hoy, al participar de la Santa Cena, tú puedas valorar de todo tu corazón ese sacrificio. Dice en el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Él fue despreciado y fue desechado para que tú y yo fuésemos hechos aceptos en el amado. Así que así como cuando Jesús vino a esta tierra y dice que se hizo pobre para que tú fueses enriquecido, hay una riqueza maravillosa de la gloria de Dios expresada en la cruz del Calvario. Y eso es de lo que se trata la cena del Señor: recordar ese sacrificio para que tú y yo podamos entender y aplicar a nuestras propias vidas aquello que Jesús hizo. Él fue despreciado y desechado para que tú y yo fuésemos hechos aceptos en el amado. Aceptos en el amado. Así que ya no hay nada que te separe del Padre. En el versículo 4 sigue diciendo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahorita regreso a este pasaje. En el 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando Jesús cuando Él lleva nuestras rebeliones y es molido por nuestros pecados? Él obtiene para ti eterna redención. Y la palabra eterna no es algo temporal, y eso es algo que tú y yo debemos entender perfectamente, porque hay muchas maneras en las cuales a veces somos condicionados a acercarnos delante de nuestro Dios por no tener un entendimiento claro de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Él dice que fue y obtuvo para ti eterna redención. ¿Qué quiere decir? Que Él ya pagó todo lo que se tenía que pagar. Él ya cubrió la justicia perfecta del Padre, supliendo todo lo que era necesario. Así que a ti no te toca cubrir absolutamente nada en lo que respecta a la justificación. Es decir, tú eres hecho justo delante del Padre por la obra de Jesús, no son tus méritos. Por mucho que tú te esfuerces y te portes bien y trates de hacer las cosas, jamás hubieses obtenido la salvación. Esa es una obra que solamente y exclusivamente le correspondió a Jesucristo. Y Él fue el que pagó y obtuvo para ti eterna redención. Para los que están escribiendo, la referencia está en Hebreos 9:12. La referencia anterior está en Efesios capítulo 1, verso 6. Quiero regresarme al verso 4 y leer lo que continúa en el verso 5. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora tú y yo podemos gozar de una completa sanidad, porque Él ya pagó. Él sufrió todos los dolores y todas las enfermedades en aquella cruz. Así que tú y yo ya fuimos liberados de aquella parte que aplicaba a nuestros cuerpos que se manifiesta en enfermedad. Tenemos la salida y la respuesta a través de Jesús. Si tú lo crees, entonces tú vas a poder obtener todos esos beneficios que Él tiene. Hay muchas cosas que están alrededor. Las cosas no son automáticas. Yo te lo empecé diciendo en esta mañana. Así que si hay una enfermedad en tu cuerpo, tienes que hablar con el Espíritu Santo y decirle cuál es el motivo o cuál es el origen de esta enfermedad, porque yo quiero luchar contra eso para obtener la sanidad que Cristo pagó y cargó sobre Él en esa cruz del Calvario. En el verso 5, en la parte central, dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y cuando Jesús paga por esa paz,
dice que nos reconcilia con nuestro Dios, teniendo una entrada libre ante el Padre. Esa referencia la encuentras en Efesios 2, versículos 13 y versículo 18. Así que si tú tienes carencia de paz, es porque no has dejado que la obra de Jesús se manifieste en tu vida, porque Él te reconcilió con el Padre y ya no hay nada, absolutamente nada que te pueda separar del Padre. No hay nada que pueda causar en ti algo que sea despreciable para el Padre, para que Él te rechace. Él ya te reconcilió, Jesús te reconcilió con el Padre. Tú tienes ese libre acceso y el velo fue rasgado, y el velo no se vuelve a cerrar o a sellar, sino el libre acceso que tú tienes hasta la misma presencia del Padre está abierto de manera permanente. Así que sea cual sea tu condición, tú debes de acercarte ante el Padre, de tal manera que tú obtengas esa paz que solo en ese lugar tú puedes encontrar. Así que eso es algo que tiene que ver con el sacrificio de Jesús, y tú tienes que tenerlo en mente cuando te acerques a participar de estos elementos. Él te reconcilió con el Padre. Él conquistó para ti una eterna redención. Él te dio una completa sanidad. Él te hizo acepto en el amado. Amén. Y sigue diciendo el verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos tus pecados. No pagó solo por algunos, no pagó solo por los que has cometido, sino aún por los que vas a cometer. Eso es algo que también debe quedar perfectamente claro en tu mente. Él pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Y yo diría, realmente todos nuestros pecados, los tuyos y los míos, estaban siempre al futuro. Tú y yo no habíamos ni siquiera pisado la tierra, y Jesús ya había sido inmolado y había pagado por tus pecados, y todavía no habías ni siquiera pecado, y Él ya había pagado por todo lo que Él sabía que tú ibas a cometer. Así que fuimos hechos justicia de Dios a través de Jesucristo, y eso está en 2 Corintios 5:21. Así que son 5 aspectos que tienes que tener en tu mente en esta mañana cuando participes de la cena del Señor. Fuimos hechos aceptos en el amado, obtuvimos eterna redención a través de Jesús. Él es nuestra paz porque fuimos reconciliados con el Padre, teniendo una libre entrada y acceso a Él. Podemos gozar de completa sanidad y fuimos hechos justicia de Dios en Él. Ojalá todos fuésemos como los niños. Esa fe es la que gana para ti o hace que tú obtengas todo lo que yo te acabo de decir, porque tal vez suena muy bonito y tú puedas estar pensando: yo no he vivido más que 2 o 3 de las 5 cosas que acaba de mencionar, pero las 5 te pertenecen y tú deberías vivir las 5 todo el tiempo. Pero lo que hace que tú conquistes todo eso es la fe, y no es tu fe, es la fe que Dios mismo puso dentro de ti para creer en Jesús. Así que ni siquiera eso es algo que tú tengas que hacer, no es algo que tú tengas que producir, es algo que ya fue puesto dentro de ti para creer en Jesús y en su obra maravillosa. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y sabes por qué no la abrió? Porque estaba pensando en ti. Él sabía que si él se defendía, él sabía que si se bajaba de la cruz, la obra no se iba a completar, y tú estabas en su mente. Él estaba pensando en ti. Él estaba diciendo: yo voy a ir a esa cruz, y ahí ponle tu nombre, yo voy a ir por Cristi, y voy a cerrar mi boca y voy a enmudecer ante las injurias, ante los señalamientos, ante todo aquello que se levantan a decir en mi contra, porque estoy pensando en él o en ella. Por eso él no se bajó de la cruz, por eso él enmudeció. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, porque él fue hecho pecado. Por eso estaba junto a impíos. Fue hecho partícipe de lo que te correspondía a ti y me correspondía a mí. Fue cargado sobre él todo el peso del pecado. Y entonces comparte ese lugar con los impíos. Dice, más con los ricos fue en su muerte, porque tenía promesas, una promesa maravillosa del Padre, pero él sabía que tenía primero que padecer, que ser sujetado a padecimiento, para poder obtener para ti y para mí todo lo que acabo de decirte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Así que él tenía todos los méritos. Por eso usted decía, ninguno de nosotros hubiese podido ir a esa cruz, ni siquiera por la vida de uno mismo, porque en nosotros hubo maldad y ha habido engaño en nuestra boca. Jesús expresa al entregar el Espíritu en esa cruz, consumado es. Es decir, estaba firmando con su propia sangre todos los beneficios que él quería entregarte. De tal manera que no hubiese algo que pudiese quebrantar ese pacto. La justicia de Dios se satisfacía a través del derramamiento de sangre. Por eso Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para sellar un nuevo pacto ante el Padre y decirle, Padre, todos estos ya no te deben absolutamente nada. Yo he pagado por cada uno de ellos. Yo ya cubrí todo lo que ellos debían haber venido a pagarte. Yo ya lo hice. Está consumado, Padre. Así que rasguemos el velo y dejémoslos entrar libremente hasta tu presencia. Jesús no padeció en balde. Él firma ese nuevo pacto que trae beneficios maravillosos a nuestras vidas, como la justificación, como la santificación, la sanidad y la salud divinas, la paz y el reposo. Jesús, al ascender, te hace partícipe de su resurrección y tú puedes vivir a través de su vida resucitada. Y Jesús rogó ante el Padre y le dijo, la gloria que tú me has dado se las he compartido. Y esa gloria de Dios incluye 4 aspectos: la gloria de su nombre, que es sobre todo nombre; la gloria de su palabra, que es eterna y que jamás pasará ni caducará; la gloria de su vida misma y de su presencia permanente contigo. Así que todo esto es lo que Jesús ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Y la única traducción que yo pueda encontrar para todo esto que te acabo de decir es, o resumirlo de la siguiente manera, es libertad. ¿Qué conquistó Cristo en la cruz para ti? La libertad. En cualquier área de esclavitud que tú pudieses estar, en el área de la salud, en el área de la mente, de los pensamientos, te libró del pecado, te libró de la muerte. Y cualquier área que tú puedas pensar en la cual tú pudieses estar cautivo, Él ya trajo libertad a tu vida. Así que vamos a participar de la cena del Señor, pero ten en mente todo lo que acabo de decirte, de tal manera que cuando tú participes, realmente tengas en memoria el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz y hagas tuyo, a través de comer su sangre y de beber de comer su carne y de beber su sangre, hagas tuyo todo lo que Él ya conquistó para ti en la cruz del Calvario.